Hola, buenas tardes, ¿cómo se encuentran ustedes hoy? Espero que siempre estén bien, ustedes y su familia. Hoy vamos a hablar de la reseña, como yo le había comentado, que ustedes van a tener que hacer, creo que es un plan de clase con el tema de la reseña. Vamos a trabajar en base a la bibliografía de los géneros textuales en secuencias didácticas de lengua y literatura de Dora Riestra. Entonces vamos a ver, en el ámbito académico, universitario y secundario, se suelen incluir los géneros diversos como el informe, la monografía y la reseña. Entonces vamos a comenzar con la reseña, ¿sí? Su escritura requiere de procesos de abstracción complicados respecto al conocimiento acerca del autor cuya obra va a ser reseñada, de la obra en sí y su contexto histórico. Este género textual reseña tiene la finalidad de presentar o dar a conocer un libro. Reseñar una obra implica promoverla y criticarla. Es el ambiente en el que se encuentran, tienen por objeto mantener a sus integrantes actualizados respecto a los últimos trabajos de investigación publicados en los distintos áreas del conocimiento. Las reseñas elaboradas por los alumnos universitarios tienen un valor añadido: dar cuenta de la lectura realizada y de su capacidad de expresarse en forma escrita. Se muestra la comprensión de la obra leída, una actividad de lectura, ¿no es cierto?, como su dominio del sistema lingüístico, conocimiento práctico del uso de la lengua y del género, la habilidad discursivo-textual. Para realizar una reseña es necesario leer varias veces un libro completo. Se debe presentar varios ejemplos de reseñas de diarios e incluso publicaciones universitarias. La enseñanza de este género se organiza en relación con tres grandes categorías de objetivos de enseñanza. Tratamiento comunicativo, que sería el uso, constituye una estructura particular que implica la existencia de un agente, o sea, alumno, que haya leído el texto determinado y haya informado respecto del contexto de producción, contexto histórico del autor, el ámbito profesional de pertenencia y la temática desarrollada. También se necesita un auditorio conformado por docentes del área que van a evaluar el trabajo escrito, el grupo de pares, alumnos del mismo curso, para compartir las producciones. Según Broncar, los alumnos deberán exponer acerca de la obra leída, deberán escribir utilizando la voz neutra, exponer autónoma, excepto en dos momentos: para introducir una evaluación personal de lo leído, que incluyen la voz propia, la voz del alumno, manteniendo el grado de distancia y formalidad que el género y el ámbito exigen, y cuando incluyan voces segundas, por ejemplo del autor del texto, al incorporar una cita directa que avale algún aspecto expuesto. 2. Tratamiento de contenido, que sería el sentido, ¿no? Hay que tomar diversas decisiones acerca de qué aspectos del tema exponer, en qué orden y cómo conectarlos. Articular todos esos aspectos supone dos niveles: el lingüístico, mediante mecanismos de textualización, y el paratextual. Este género cuenta con un paratexto específico, con escasa variedad de formato. Su función es destacar los datos de la edición de la obra reseñada. Además mantiene una estructura general: introducción,
desarrollo del contenido, la conclusión o cierre también se denomina. Se trata de un texto breve. En esta parte se deben anticipar el tema y la problemática que la obra presenta. Además, en esta parte que se denomina introducción, se debe incluir la información relacionada con la situación comunicativa del texto, es decir, lo que se refiere al contexto en que se produce la escritura, el ámbito de la clase y la finalidad para la que se realiza. En el desarrollo hay que ubicar al autor y el contexto histórico y social en el que se produjo su obra. Además, relacionarlo con otras obras del mismo autor. Conviene introducir alguna cita textual que confirme lo expuesto. El cierre. No debe faltar la evaluación personal para promover su lectura, para orientar y anticipar a los lectores sobre lo que se van a encontrar. Además, definir con precisión al destinatario, el grupo de humanos al que les va a interesar la obra. 3. El tratamiento lingüístico o la forma. Los mecanismos de textualización y los mecanismos de enunciación ofrecen objetos de enseñanza de la gramática de la lengua. Se planificará qué enseñar, progresión temáticas, como la posición enunciativa del autor. Requiere el dominio del procedimiento, cita directa mediante construcciones yuxtapuestas y para la cita indirecta, construcciones subordinadas. Otro aspecto para tener en cuenta es la conexión entre los párrafos, el empleo de organizadores textuales como adverbios, locuciones adverbiales y preposicionales, conjunciones y mecanismos de cohesión. Procedimientos de citas y mecanismos de enunciación. Todos los textos presentan relaciones entre la palabra propia y la palabra ajena que se introduce en la producción propia. El agente productor o autor decide las voces a las que se atribuirá la responsabilidad de lo que se enuncia, condicionado por el género textual y el contexto en que se ubica. La reseña establece un juego de voces. La voz neutra es la que organiza e incluye la segunda voz del autor reseñado mediante una cita directa y la voz del autor de la reseña dando una evaluación de la misma. ¿Qué es citar? Es reproducir un enunciado en un texto propio. Según Reyes, citar es construir una representación de palabras ajenas, transponiéndolas de un sitio a otro. Para Dora Riestra, la cita pone en contacto el texto presente con otro anterior. Un hablante atribuye a otro ciertas palabras y puede elegir la forma de hacerlo, repitiendo las palabras exactas, que sería el estilo directo, o transmitiendo su contenido. En lo académico, la cita directa se aduce como autoridad o para apoyar la opinión propia. Es copia fiel del texto que el autor escribió con anterioridad. Cualquier variación debe ser indicada mediante procedimientos como corchetes, puntos suspensivos, para indicar que una parte del texto original no ha sido incluida en la cita. La elaboración de un enunciado que incluye citas directas requiere construcciones con oraciones yuxtapuestas, en las que una parte del enunciado introduce la cita, presenta al experto. El marco de la cita está formado por un verbo de comunicación, por ejemplo, dicen o dice, que se une a la cita en sí a través de dos puntos. Los signos de puntuación delimitan el texto exacto de cita directa. Son los dos puntos y las comillas. En las citas indirectas se reproduce el sentido de aquello que ha leído y desea destacar. Hace una paráfrasis de las palabras de un autor
o sea, las parafrasea. Se requiere la construcción de subordinadas. Una está supeditada a la otra a través de una conjunción que sí, que produce cambios en los tiempos verbales y adaptaciones en los pronombres personales y adverbios de tiempo y lugar. Elementos deíticos aparecen. En la cita indirecta el autor reformula el enunciado fuentes, lo que significa que las expresiones referenciales se interpretan dando prioridad a su contenido, a su referencia. Las palabras ajenas sufren algunos cambios, porque quien cita las acomoda a su situación comunicativa. Las palabras originales son adaptadas a la nueva situación y puede mezclarse con la opinión personal de quien las escribe. Entonces, para poder hacer una reseña, acá tenemos una guía que dice primero, la primero es una lectura, fichando datos de interés personal en relación con el sentido del texto. Segunda lectura, identificar el tema, la estructura del texto, su organización, o sea, partes, capítulos, relacionando con el índice las anotaciones del fichaje. Tercero, hacer un borrador de reseña, tratando de utilizar secuencias descriptivas, explicativas y argumentativas, y secuencia narrativa o esquemas de relato que aborden aspectos como enfoque del tema, otras obras del autor, contexto histórico, culturales de la obra, etc.